Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva sesión del seminario del ciclo Pensar el siglo XXI, que lleva hoy por título La Unión Europea y la brújula estratégica. Luego intentaremos desentrañar qué es ese término oscuro de la brújula estratégica. El tema de fondo es que, como sabemos, la invasión de Ucrania ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad de contar con los Estados Unidos para defender Europa. ¿Puede la Unión Europea conseguir la ansiada autonomía estratégica y, por lo tanto, dejar de depender de la OTAN? ¿Y es esto deseable? Junto a Charles Powell, experto en la Unión Europea en Relaciones Internacionales, intentaremos en los próximos minutos responder esta pregunta. Nos acompaña Charles Powell, director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Licenciado en Historia y Lenguas Modernas por la Universidad de Oxford, es autor de diversos libros y artículos sobre la historia, la política y las relaciones exteriores de España. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias una vez más por acompañarnos. Para enriquecer este debate vamos a contar también con dos excelentes panelistas, comentaristas. A mi izquierda, Belén Becerril. Belén es profesora de Derecho de la Unión Europea en la Universidad CEU San Pablo, es miembro del Consejo Científico del Instituto Elcano y miembro también del Comité Editorial de la revista Política Exterior. A mi derecha, Paul Morillas. Paul es director del CIDOB. El CIDOB es el centro competidor del Elcano en Barcelona, competencia muy dura. Es doctor en Ciencia Política y máster en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Gracias a ambos también por participar en esta sesión. Y repito la pregunta inicial, Charles, te la formulo a ti directamente. La invasión de Ucrania, como decía, ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad para Europa de contar con los Estados Unidos, ¿no? ¿Puede la Unión Europea conseguir la ansiada autonomía estratégica y dejar de depender de la OTAN, de Estados Unidos en definitiva? ¿Y es esto deseable? Una respuesta breve antes de entrar en el debate. Adelante. Muy bien, pues una respuesta brevísima. La Unión Europea, en mi opinión, puede y debe seguir aspirando a desarrollar lo que venimos llamando autonomía estratégica, pero ni puede ni debe buscar desacoplarse de los Estados Unidos ni de la OTAN. Buena respuesta, que desarrollaremos en los próximos minutos. La invasión de Ucrania, como sabemos, pronto hará un año, ha puesto de manifiesto la capacidad que tiene la Unión Europea para estabilizar sus dos fronteras. Estamos hablando ahora de la frontera del este, que se mueve desde los Bálticos hasta el Cáucaso, pasando por los Balcanes, pero antes hemos tenido problemas similares en la frontera sur, con Siria o con el Líbano, o con Libia. En los dos casos, Europa necesitó contar con la OTAN, es decir, en última instancia, contar con los Estados Unidos, como ha venido ocurriendo por lo demás desde 1945, durante el largo periodo de la Guerra Fría. Europa ha sido, durante todos estos años, sigue siendo en buena medida, lo veremos después, un free rider, que es el término técnico, el término usual es el de gorrón de la seguridad que nos ofrece el Big Brother, el gran hermano americano. El 21 de marzo del 2022, este año pasado, poco más de un mes después de la invasión de Ucrania, el Consejo de la Unión Europea aprobó la llamada Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa, que pretende al menos paliar, veremos en qué medida, esa dependencia. La brújula nos ofrece una evaluación del entorno estratégico de la Unión Europea, 360 grados, por así decirlo, y una numeración de las amenazas y los retos a los que se enfrenta la Unión. Según José Borrell, la brújula presenta tres novedades importantes respecto a documentos anteriores. En primer lugar, es concreto, tiene una relación de nada menos que 60 propuestas, quizás excesivas, pero 60 propuestas. Incluye plazos específicos, lo que permite también el evaluar su progreso, y ha sido adoptada nada menos que por los 27 ministros de Asuntos Exteriores de Defensa y respaldada también por los 27 jefes de Estado y de Gobierno, lo cual no es muy frecuente. Podemos decir con ello que la Unión está aprendiendo a hablar el lenguaje del poder, en una frase muy comentada y yo creo que acertada del propio José Borrell. ¿Es suficiente esa brújula estratégica? ¿Puede la Unión Europea adquirir autonomía estratégica y en ese caso
¿En qué plazos? Que me parece algo fundamental. ¿Es posible, por lo tanto? ¿Es deseable? Que eso es otra pregunta distinta. Bien, esa es un poco la presentación que tenía que hacer, Charles, y ahora te escuchamos. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Emilio. Para mí es un honor y un placer estar aquí, entre otros motivos, porque me encanta poder compartir esta mesa con Belén Becerril y Paul Morillas, dos amigos y colegas muy queridos para mí. Si se me permite, me gustaría sobre todo utilizar esta oportunidad para arrojar un poco de luz sobre temas en torno a los cuales existe bastante confusión. En primer lugar, el concepto de autonomía estratégica. Este es un concepto que no es nuevo, apareció por primera vez en noviembre del 2013 en un documento en el cual se relacionaba con la industria de la defensa europea. Es decir, la necesidad de que Europa desarrollara, o los Estados miembros de la Unión Europea desarrollaran una industria de la defensa más potente, más competitiva, etc. El concepto adquirió publicidad, digamos, o pasó a formar parte de nuestro vocabulario, sobre todo a partir de la aprobación de la llamada Estrategia Global de la Unión Europea, impulsada por la alta representante Mogherini en 2016. Digamos que a partir del 2016 es un término ya perfectamente acuñado. En ese documento se habla del objetivo, se plantea el objetivo de que la Unión Europea pudiera adquirir un nivel adecuado de autonomía estratégica. Y posteriormente, en noviembre del 2016, un Consejo de la Unión Europea intentó definir con mayor precisión, sin lograrlo del todo, en mi opinión, en un texto que habla de la capacidad para actuar de manera autónoma cuando y donde sea necesario y en la medida de lo posible con los países asociados. Bien, muchas personas sostienen que el concepto resulta hoy en día tan confuso e incluso tan controvertido que quizás sería mejor dejarlo de lado. Pero yo creo que todavía tiene cierta utilidad. El profesor Lamo de Espinosa me ha preguntado al iniciar esta sesión si la Unión puede conseguir esta autonomía estratégica. Obviamente depende en gran medida de cómo la definamos. En primer lugar, creo que es importante subrayar que la adquisición de la autonomía estratégica es un proceso, no un suceso. Es decir, será un proceso gradual que se desarrolle a lo largo de muchos años. La pandemia, de la que finalmente parece que hemos salido ya casi todos, ha demostrado que Europa es extraordinariamente dependiente de estados que no comparten ni nuestros valores ni nuestros intereses. Ha demostrado que tenemos carencias básicas, por ejemplo, nos recordó que éramos incluso inicialmente incapaces de suministrarnos con mascarillas, con equipos de protección individuales e incluso con paracetamol. Es decir, la pandemia tuvo la gran virtud de demostrar una excesiva dependencia de Europa, de la Unión Europea, respecto de otros estados. Y hemos ido desde entonces desarrollando algunas respuestas al respecto. Se habla cada vez más de la necesidad de acometer una cierta reindustrialización de la Unión, de acortar las cadenas de valor, y ya han entrado en nuestro vocabulario otros anglicismos atroces como reshoring, nearshoring o friendshoring. Básicamente lo que se quiere transmitir con todo esto es la necesidad de no depender en exceso de estados que, como decía antes, no comparten nuestros valores y nuestros intereses. ¿Cuál es el problema del concepto de autonomía estratégica? A mi modo de ver, lo que debería transmitir es sobre todo el concepto de emancipación. Perdón, sugiere esta idea de emancipación. Y presumiblemente, emancipación respecto de quién? Pues de los Estados Unidos. Pero esa no era realmente la intención inicial de quienes utilizaron este concepto. Como he explicado antes, se trataba más bien de subrayar que la Unión tiene que ser capaz de actuar sin depender de otras potencias y sin pedir permiso a otras potencias a la hora de defender estos valores e intereses. Por lo tanto, yo subrayaría que cuando hablamos de autonomía estratégica no es respecto de Estados Unidos, es autonomía estratégica respecto de China o de Rusia de manera muy especial.
Por eso prefiero el concepto de responsabilidad estratégica. El presidente Macron habla de soberanía estratégica, concepto muy francés por otro lado, pero quizás responsabilidad estratégica sea el más adecuado. La segunda parte de la pregunta que ha planteado el profesor Lama de Espinosa: ¿podemos dejar de depender de la OTAN o en realidad de Estados Unidos? Como he dicho antes, creo que ni debemos ni podemos. La brújula estratégica no es en realidad, yo creo, una respuesta a esto. Y paso rápidamente a hablar sobre la brújula estratégica de la Unión Europea que se aprobó en marzo del 2022. Un breve paréntesis: la Unión Europea realmente tiene muy mala suerte cuando presenta públicamente estos documentos. Recordarán ustedes la gran apuesta que supuso en su día la Estrategia Global Europea, que se presentó pocos días después del referéndum sobre el Brexit en el año 2016. Es decir, se lanzó un documento que definía la ambición global de la Unión justo en el momento en que uno de los Estados miembros más globalizados de la propia Unión abandonaba el club europeo. Y ha pasado un poco lo mismo con la brújula estratégica. Como se ha mencionado ya, se aprobó en marzo, aproximadamente un mes después de la invasión de Ucrania. Yo he entrevistado a algunos de los autores de la brújula estratégica y lo que me han transmitido es que se produjo un gran desconcierto. Llevaban varios meses preparando este documento y, como se pueden ustedes imaginar, si de repente se produce un acontecimiento como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Unión Europea no podía fingir que no había ocurrido nada. Y de hecho se produjo un debate en el seno de la Unión en torno a qué hacer. Se podía posponer el lanzamiento de este documento, se podía abandonar por completo o se podía reformular. Y por motivos fundamentalmente políticos se decidió reformularlo. Bien, como digo, esto ya creo que no auguraba especialmente bien en relación con la vida futura de este documento. ¿Qué es lo que hace la brújula? La brújula, fundamentalmente, el valor principal que tiene, en mi opinión, es el diagnóstico que nos ofrece del entorno internacional. Hay una descripción de casi 10 páginas sobre este mundo crecientemente peligroso, inestable, en el que vivimos, marcado por la competencia entre estados, un mundo crecientemente multipolar, como digo, muy dominado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, y por supuesto se hace también un análisis muy detallado de los otros grandes riesgos, las amenazas a las que nos enfrentamos los europeos, algunas de gran amplitud, como es el cambio climático, otras más concentradas regionalmente, como puede ser la amenaza que plantea el terrorismo yihadista. En todo caso, como digo, la Unión Europea no podía hacer como si no hubiese ocurrido nada. No olvidemos que 5 de nuestros estados tienen frontera con Rusia, los 3 bálticos más Polonia y Finlandia. Y por lo tanto, digamos que el texto final quiso poner el énfasis en aspectos más duros relacionados con la defensa y la seguridad. Ahora bien, a mi modo de ver, y yo soy bastante crítico con este documento, el documento no salva una contradicción fundamental, y es que pretende proporcionar seguridad sin proporcionar realmente defensa. La defensa territorial de Europa, lo repite el documento en varias ocasiones, seguirá siendo la tarea fundamental de la OTAN. De hecho, el término disuasión, por ejemplo, no aparece ni una sola vez en la brújula estratégica. Para paliar la decepción que esto pudiera suscitar en la opinión pública, el documento se centró, lo ha comentado el profesor Lama de Espinosa, en una novedad específica, tangible, y esta es la creación de la llamada capacidad de despliegue rápido, que por cierto no estará lista hasta el 2025, así que tanta urgencia quizás parece que no hay. En realidad, esta capacidad de despliegue rápido es una
es un nuevo intento de lanzar algo que ya existían, los famosos battle groups. Los battle groups eran agrupaciones de 1.500 tropas. Esta nueva capacidad de despliegue rápido tendrá supuestamente 5.000 tropas. ¿Cuál es el motivo de mis críticas? Una de ellas es que esto se ha confundido con el embrión de un futuro ejército europeo. Obviamente esto no es de lo que estamos hablando. Una fuerza de 5.000 tropas obviamente sería irrelevante en términos de defensa territorial. Pensemos que ahora mismo debe haber aproximadamente 300.000 tropas rusas en Ucrania. Es decir, esta fuerza se utilizaría fundamentalmente para la gestión de crisis en nuestro vecindario inmediato. Al mismo tiempo, este documento contempla la creación de una capacidad militar de planificación y ejecución, eso que los militares llaman básicamente mando y control. En otras palabras, habría una fuerza de 5.000 tropas y una célula, un instrumento en Bruselas capaz de convocar, de reunir y de proyectar esas 5.000 tropas. De nuevo, esta capacidad militar de planificación y ejecución no estará lista hasta el año 2025. ¿Cuál es el problema de esto? Pues fundamentalmente que estos battle groups a los que me he referido ya tenían existencia formal, pero era una existencia virtual. Nunca se han desplegado, porque nunca ha habido la voluntad política de desplegarlos. Y la pregunta que creo que nos debemos hacer es si no ocurrirá lo mismo con esta nueva fuerza de intervención rápida. Lo que quiero subrayar básicamente es que esto no significa que estemos ante, digamos, una colosal tomadura de pelo por parte de la Unión Europea. Hay quien está objetando, si la Unión Europea no es capaz de desplegar ni siquiera 5.000 efectivos, ¿no debería quizás reconocerlo y dedicarse a otras cosas? Como digo, hay quien piensa que esto es así y que la Unión Europea no hace sino duplicar estructuras que ya existen, básicamente de la OTAN, jugando a ser lo que no es. Además, muchos temen que el relato sobre esta defensa y seguridad europeas solamente puede servir para confundir a la opinión pública y también que el relato sobre la autonomía estratégica solo puede servir para irritar a los Estados Unidos. Ahora bien, tengamos, por lo tanto, presente, la defensa es cuestión de la OTAN, pero la Unión Europea lo que aporta es seguridad. Seguridad en toda una serie de ámbitos. Seguridad marítima, seguridad aérea, ciberseguridad. También aporta seguridad combinando elementos civiles y militares, algo que la OTAN no hace con tanta eficacia. Dicho esto, yo entiendo que la brújula estratégica sí puede aportar a la defensa europea de dos maneras muy concretas. Esto es algo que quizás hemos perdido de vista en la conversación sobre la brújula. En primer lugar, en el ámbito estricto de la defensa. Veamos. Los estados de la Unión Europea gastamos mucho dinero en defensa. En el año 2021 gastamos 218.000 millones de euros. Esto es mucho dinero. ¿Cuál es el problema? Que gastamos muy mal. Es decir, no gastamos de forma coordinada. A la Unión Europea, por ejemplo, le gustaría que a la hora de adquirir, de comprar armas, por lo menos el 35% de las compras fuesen compras conjuntas. Pues bien, en estos momentos estamos en torno al 18% de compras conjuntas. En otras palabras, cada Estado miembro, en parte porque obviamente tiene unos intereses industriales, sociales y económicos a los que tiene que atender, cada Estado miembro compra fundamentalmente las armas que produce su propio país, si es que las produce. Y cuando no las produce, a menudo acude fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, ha resultado muy llamativo cuando a raíz de la invasión de Ucrania, Alemania anunció
un aumento del gasto militar de 100.000 millones de euros. En cuanto se preguntó a las autoridades alemanas en qué se iban a gastar esta enorme cantidad de dinero, resulta que buena parte de estas armas serían sistemas de armas norteamericanos. ¿Por qué? Porque están ya disponibles, es como ir al supermercado. Uno ya tiene esas armas, están ya desarrolladas, ya se sabe si funcionan bien o no, etc. En cambio, invertir en proyectos europeos, proyectos que tardan muchos años en desarrollarse, estamos hablando de 15, 20 años para desarrollar, por ejemplo, una nueva plataforma aérea o plataforma marítima, incluso más años, esto es mucho más complicado. Por lo tanto, en el ámbito de la defensa, mi argumento sería el siguiente. Tenemos 27 Estados miembros que gastan mucho, pero gastan mal, gastan de forma poco coordinada. A menudo se compran las mismas armas que tienen otros países, cuando sería mucho más lógico ponerlas en común. Ahora bien, la Unión Europea tiene aquí una ventaja comparativa respecto de la OTAN. ¿Y cuál es? Que solo la Unión tiene las instituciones, los procedimientos y los fondos para hacer posible un gasto en defensa mucho más eficaz, mucho más estratégico y mucho más compartido. Tiene, como digo, instituciones, por ejemplo, la Agencia Europea de Defensa, que supervisa qué tenemos en cada uno de los Estados miembros, para qué sirve lo que tenemos y en qué medida son compatibles nuestros sistemas de armas. Tiene procedimientos, fundamentalmente un procedimiento, la cooperación estructurada permanente, y podemos hablar de este procedimiento más adelante si quieren. Y en tercer lugar, y esto es fundamental, la Unión Europea tiene dinero, tiene el Fondo Europeo de Defensa. Es verdad que en estos momentos el fondo consta de una cifra relativamente modesta, unos 8.000 millones de euros. Pero quiero recordarles que en estos momentos la Comisión Europea es el tercer comprador más grande de armas en la Unión, después de Alemania y de Francia. Por lo tanto, la Unión, que es supranacional, no es solo intergubernamental, tiene la ventaja de que tiene una Comisión Europea que puede supervisar todas estas cuestiones y, como he dicho, tiene instituciones, procedimientos y dinero. En cambio, la OTAN, que es estrictamente intergubernamental y que es una institución en la que todas las decisiones se toman por unanimidad, no tiene ni fondos, ni procedimientos, ni instituciones realmente para ayudarnos a gastar lo que gastamos o quizás más y mejor. Por cierto, el gasto militar, en contra de lo que a veces se dice en la Unión Europea, ha crecido en un 15% entre el 2014 y el 2022. Como saben ustedes, la OTAN nos impuso hace 10 años el objetivo de gastar el 2% del PIB. En la Unión Europea el gasto medio es el 1,5% del PIB. España, como sabrán también, es uno de los países que menos gasta. Estamos en torno al 1,1%. Segundo motivo por el cual creo que la brújula es importante y por el cual creo que la Unión Europea sí aporta a nuestra defensa y a nuestra seguridad fundamentalmente. La defensa no lo es todo. El gasto militar no lo es todo. La Unión Europea aporta seguridad y esta es su principal fortaleza. Por lo tanto, tengamos en mente esta distinción. La estoy exagerando un poco, pero básicamente la OTAN se dedica a la defensa territorial y a la disuasión, y la Unión Europea se dedica a la seguridad. Como he dicho antes, seguridad marítima, seguridad aérea, seguridad cibernética, seguridad en el espacio exterior. Tenemos una agencia espacial europea. Seguridad ante amenazas híbridas y también, más recientemente, seguridad en defensa o en protección contra la desinformación. Y aquí, por ejemplo, la brújula hace hincapié en algo que puede parecer banal, pero es absolutamente crucial, que son las infraestructuras de uso dual. Supongamos que los rusos no se paran en Ucrania y que siguen avanzando. Creo que no va a ocurrir, pero supongámoslo. Supongamos que
los rusos atacan Polonia o incluso Alemania. ¿Cómo podemos movilizar nuestros recursos militares, tanques, etcétera, tropas, artillería, infantería? ¿Cómo podríamos movilizar todas esas fuerzas y todos esos sistemas de armas si no tenemos las infraestructuras necesarias para ello? Por ejemplo, carreteras y ferrocarriles. Esto puede parecer un tema menor, pero no lo es. Si no podemos defendernos por no tener las infraestructuras básicas, como digo, en temas de transporte, por ejemplo, todos estos planes se vendrían abajo. Por lo tanto, la Unión, el valor añadido que aporta, en mi opinión, es que, en primer lugar, permite coordinar actores civiles y militares. Esto es algo que la OTAN hace en menor medida. Y en segundo lugar, muchos de los actores que tienen que movilizarse son actores privados, no son actores públicos. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, las empresas del sector de la defensa, pero también estamos hablando, como decía, de empresas de construcción, de empresas de telecomunicaciones, etc. En otras palabras, lo que estoy argumentando es que la Unión y la OTAN son complementarias, son fundamentalmente complementarias. Y de hecho la brújula estratégica reconoce dos cosas. Primero, que la defensa territorial es tarea de la OTAN y segundo, que es fundamental que la Unión y la OTAN se coordinen mucho más y mejor en el futuro. En cierta medida, en los últimos años, antes de la invasión de Ucrania, la OTAN había empezado a ocupar un poco el espacio de la Unión Europea y la Unión Europea había empezado a ocupar un poco el espacio de la OTAN. Y esto creo que había generado tensiones políticas y también una cierta falta de rigor y de claridad conceptual. Y por lo tanto, a mi modo de ver, y la brújula estratégica menciona este objetivo, hacia lo que tenemos que ir es hacia una división de trabajo, una división de tareas más realista, que reconozca un hecho fundamental. Todos los países de la Unión son miembros de la OTAN, salvo 6. Chipre, Malta, Austria, Irlanda y Finlandia y Suecia. Y Finlandia y Suecia, los dos han solicitado el ingreso con la OTAN. Así que dentro de pocos años, solo 4 socios de la Unión Europea no serán también miembros de la OTAN. Por lo tanto, en el fondo nos estamos haciendo trampas al solitario. Es decir, estamos hablando de los mismos actores, son los mismos Estados miembros con unas mismas fuerzas que en algunas ocasiones se ponen la gorra de la OTAN y en otras ocasiones se ponen la gorra de la Unión Europea. Pero las capacidades son las mismas, las tropas son las mismas, los armamentos son los mismos. Y por lo tanto, políticamente la clave estará, yo creo, en el futuro en compaginar, en coordinar mejor esta coordinación entre la Unión Europea y la OTAN. Hace unos años era anatema hablar de estos temas en la Unión. No había un solo hombre o mujer de uniforme en la sede de la Unión Europea en Bruselas. Hoy sí los hay, porque hoy hay células, hay instrumentos, hay organismos militares en la Unión Europea. Y hace muchos años hablar en la OTAN de cuestiones como el cambio climático pues parecía redundante, pero en cierta medida digamos que se está produciendo una cierta convergencia que, como digo, requiere una mayor compenetración. Y termino con un comentario final sobre la autonomía estratégica. La autonomía estratégica como concepto quizás haya pasado de ser algo útil a ser un problema. Es parte del problema y no parte de la solución. ¿Por qué? Pues porque en algunos países de la Europa central y oriental, en los países bálticos, en Polonia, en Rumanía, cuando hablamos de autonomía estratégica, se ponen muy nerviosos. Y se ponen muy nerviosos porque creen que la Unión Europea puede entrar en conflicto con la OTAN. Y creen que a los Estados Unidos les puede irritar este relato, este discurso sobre la necesidad de que Europa sea autónoma. Y temen, y no sin algún fundamento, que los Estados Unidos empiecen a tomar nota de esto
y dentro de no mucho tiempo nos digan, bueno, si ustedes realmente quieren ser tan autónomos como dicen, aquí tienen ustedes la guerra de Ucrania, ocúpense ustedes de ella. Como sabemos, nosotros los europeos hoy por hoy no somos militarmente capaces de hacer frente a una operación como la que se está desarrollando en estos momentos en Ucrania, y no lo seremos probablemente de forma autónoma sin Estados Unidos en muchos años. Esto me llevaría a otro debate sobre la reconstrucción de Ucrania y el reparto de papeles que puede producirse entre Estados Unidos y Europa más tarde, pero por ahora me detendré en esta última cuestión. Creo, como digo, que el concepto de autonomía estratégica fue útil para hacernos ver que la Unión tenía que tener un nivel de ambición mayor. En estos momentos quizás sea contraproducente y por eso estamos viendo cómo, por ejemplo, el gobierno de España habla cada vez más de la idea de la autonomía estratégica en ámbitos que nada tienen que ver con la seguridad y la defensa. Se habla de autonomía estratégica abierta. Este, por cierto, será un elemento clave de la presidencia española del Consejo de la Unión en el segundo semestre de este año, en ámbitos como la industria, la salud, la investigación, el mundo digital, etc. Es decir, se reconoce que la autonomía estratégica es fundamental, pero más en estos ámbitos que en el ámbito de la defensa y la seguridad. Y termino con un apunte final. ¿Por qué no nos podemos desentender completamente de esta ambición, de este proyecto de autonomía estratégica? Pues entre otros motivos, porque no sabemos qué ocurrirá en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de noviembre del 2024. ¿Qué ocurre si el próximo presidente de los Estados Unidos se llama Donald Trump de nuevo o comparte en buena medida la visión del mundo y de las relaciones transatlánticas de Donald Trump? Como saben ustedes, Donald Trump no creía en la OTAN, obviamente no creía en la Unión Europea y por lo tanto tampoco creía en las relaciones transatlánticas. Por lo tanto, el objetivo, la ambición de ser políticamente autónomos, pero no tanto respecto de Estados Unidos, sino sobre todo respecto de China o de Rusia, creo que sigue siendo un objetivo válido. Lo dejo aquí. Charles, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que has dado una visión conjunta extraordinariamente acertada. Has empezado señalando que el concepto de autonomía estratégica hay que entenderlo en un sentido amplio. Yo creo que esto es muy importante, efectivamente. Es autonomía en términos de seguridad, pero es también autonomía energética, es autonomía sanitaria, es autonomía digital. Es decir, hay un conjunto, hay una excesiva dependencia hacia afuera. Y dices, bueno, eso significa emancipación. A ti te sugiere la palabra emancipación, a algunos les sugiere la palabra autarquía o proteccionismo. Y las dos no son incompatibles. En todo caso, no es un suceso, es un proceso. Y es un proceso largo. Es un proceso largo que no sabemos cuánto tiempo puede durar, ¿no? Y entrando ya en los temas de la seguridad y de la defensa, nos has dicho claramente en relación con la OTAN, ni podemos ni debemos. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso, ni podemos ni debemos. Y en el fondo hay una complementariedad o un reparto de tareas y de funciones. La Unión Europea se encarga de las cuestiones de seguridad y de la defensa se encarga la OTAN. Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien siempre que la Unión Europea, que se encarga de la seguridad, disponga de los instrumentos para garantizar esa seguridad, pero esos instrumentos no los tiene la OTAN, ¿no? Y tu último comentario es lo más preocupante que yo tenía apuntado, claro. Que, todo ello depende de la voluntad del elector de los Estados Unidos. En el fondo, la defensa europea, y en buena medida la seguridad, acaba dependiendo de que los americanos voten correctamente, es decir, como nos gusta a nosotros. Y a lo mejor ellos tienen opiniones distintas. Trump declaró la OTAN obsoleta, como señalabas anteriormente. Macron tuvo la osadía, creo que no muy acertada, de decir que estaba en muerte cerebral. Bueno, estaba en muerte cerebral meses antes de que tuviéramos que tirar mano de ella para poder contener la invasión de Ucrania. Y todo eso es un terreno extremadamente complejo, ¿no? Vamos a ver, Belén, te pregunto una cosa. Todo esto ha planteado tensiones
y una, digamos, recomposición de la opinión pública y de las opiniones políticas en Europa. De pronto le hemos visto las orejas al lobo y los europeos hemos dicho, uy, cuidado, esto en el fondo, la autonomía estratégica que estaba en la European Global Strategy, pero en cierto modo abandonada, de pronto cobra una visibilidad, una resiliencia, como se dice ahora, extraordinaria. No podemos pasar de ella, ¿no? La opinión pública europea, ¿cómo está en relación con estos temas? Sí, bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí y también acompañada. He estado echando un vistazo al Eurobarómetro, ¿no?, que recoge los datos de opinión pública en la Unión Europea, ¿no?, antes de venir aquí esta mañana, y que se refiere sobre todo al impacto de la guerra en Ucrania, ¿no? Gran parte, tanto del Eurobarómetro, el estándar, que es el general, como el que se hace para el Parlamento Europeo. Ambos van de Ucrania, ¿no?, le prestan una enorme atención. Y son resultados muy interesantes. Por una parte, recogen el apoyo de la opinión pública europea al desarrollo de una política europea de seguridad y de defensa, ¿no?, una política de la Unión, ¿no?, un mayor papel de la Unión en el ámbito de la seguridad y la defensa. Y aquí, en realidad, la sorpresa es que no hay cambio, ¿no? Uno podría esperar un gran incremento del apoyo de la opinión pública europea. La realidad es que hay estabilidad, pero hay estabilidad porque ya había un apoyo abrumador, ¿no? El dato ahora es 77% de la población europea se manifiesta a favor, 77%, y solo un 17% en contra, ¿no? Después hay ese porcentaje de no responde, no quiere hacerlo. Solo el 17% de la población. El apoyo es abrumador y en todos los Estados miembros. No baja del 60%, ¿no? Hace 20 años, ¿no?, se recoge la serie de los últimos 20 años y hace 20 años que los europeos, si se les pregunta, dicen yo quiero. Yo creo que es positivo, yo quiero un mayor papel de la Unión Europea en tema de seguridad y defensa. Y el otro dato, que en realidad es el más llamativo porque supone un cambio y que tiene mucho que ver con Ucrania, pero no directamente, quizás con la brújula, pero no me resisto a comentar aquí. Es el apoyo de la ciudadanía de la Unión Europea a la ampliación. Y aquí sí que hay un cambio muy significativo porque el 57% de los ciudadanos europeos se manifiesta a favor de la ampliación. Y esto tiene mucho que ver con la guerra en Ucrania, y además ahí se produce un cambio, ¿no?, un aumento de 10 puntos respecto al Eurobarómetro anterior, que no es ni de un año antes, es de 6 meses antes, ¿no? Solo el 33% de los ciudadanos se pronuncian en contra y esto es 9 puntos menos, ¿no? Y bueno, pues esto plantea muchísimas cosas, ¿no?, las que si queréis podemos entrar más adelante, que es algo que a mí me interesa mucho y que tiene enormes implicaciones, ¿no? La futura ampliación de la Unión Europea. El canciller alemán hablaba en su famoso discurso de Praga de una Unión Europea de 30 o 36 Estados miembros, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que eso plantea? Pensando en Ucrania, ¿no?, en esos capítulos de la negociación, bueno, ¿qué impacto tendría en la Unión Europea a la luz de lo que hemos vivido en los últimos años? Los valores europeos, qué impacto en el sistema institucional, ¿no?, y en el equilibrio, ¿no? Pero bueno, temas que dejo ahí también señalados. Esa sería mi primera, ¿no?, lo primero que querría señalar, ¿no? Un apoyo ciudadano enorme a la política europea de seguridad y defensa y un incremento en el apoyo a una mayor ampliación, ¿no? Yo te puedo añadir datos en relación con España, ¿no? Yo llevo viendo datos de opinión pública españoles acerca del apoyo o no apoyo a la OTAN. Tú también lo has visto, seguro, y Paul también. El apoyo o no apoyo a la OTAN y a los gastos en defensa. Y desde hace 30, 40 años, y eran muy constantes,
eran bajísimos. Es decir, el apoyo a la OTAN era un 30, 35, no subía. Y cuando se les preguntaba dónde había que recortar gastos de presupuesto, siempre te decían lo mismo: política exterior, diplomacia y defensa, los dos. Y en cambio subirlo, la tercera D, ayuda al desarrollo. Siempre de las tres, dos bajar y una subir. La guerra de Ucrania ha provocado un vuelco enorme en eso, y en este momento a favor de la OTAN está del orden del 60 y tantos % y a favor de la ampliación de los gastos en defensa. En España, insisto, que es un país difícil en todo esto, donde la cultura de defensa es muy digamos, poco profunda, pues estamos también en los 60 y tantos %. Y lo que me pregunto es qué ha pasado en Alemania con el Zeitenwende, porque la impresión que hay es que el giro y el punto de inflexión alemán ha sido más consecuencia de abajo arriba de la presión de la opinión pública que de las élites, ¿no? De las élites. No sé si en el Eurobarómetro has tenido oportunidad de ver cómo está Alemania en ese tema, ¿no? Pero creo que es interesante porque es un país clave. Al final es un país clave a efecto de todos estos sí, temas. no recuerdo el dato, pero sí recuerdo que hay un apoyo muy mayoritario, que el dato alemán es muy bueno. Muy bueno, sí. Sí, es lo más importante en estos términos de lo que ha ocurrido, yo creo, como consecuencia, no hay mal que por bien no venga, que decía, pero en fin, como consecuencia de la guerra de Ucrania, es el cambio de la opinión pública en Europa, que ha empezado a asustarse y a darse cuenta que la seguridad y la defensa pues es algo fundamental y que no son algo de lo que podamos prescindir alegremente, que no estamos ante el final de la historia y por lo tanto tenemos que seguir contando con ello. Si me permites, Emilio, por primera vez, según las encuestas del Cano, cuando preguntamos a los españoles cuál es la mayor amenaza a la seguridad nacional, tradicionalmente se decía terrorismo yihadista, Marruecos en segundo lugar. Por primera vez desde antes de la invasión, desde enero del año pasado, un 30 y tantos % de los españoles identifican a Rusia como la principal amenaza para la seguridad nacional española. Esto es algo cuando recordarás que hace 10, 15 años Estados Unidos era percibido como más amenazante que Rusia. Estos son datos también de opinión pública. O sea, el cambio en ese sentido es muy importante. Paul, yo quería preguntarte un poco, volviendo al tema de la OTAN y de la complementariedad entre la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿no? Las prioridades de Estados Unidos claramente están en el Indo-Pacífico. Esta es la tensión fundamental que articula la política exterior de Estados Unidos, lo vemos en los documentos, etcétera, es la relación con China. Y a los Estados Unidos les encantaría, ya empezaron a hacerlo, desprenderse de Europa para centrarse ahí. Ya empezaron a hacerlo y Putin les ha hecho un flaco favor al forzarles a regresar al escenario europeo, ¿no? Del que querían liberarse, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, pues hombre, que la posición de Trump de declarar la OTAN pues poco interesante para centrarse en el Indo-Pacífico no es solamente una opción de Trump, es una opción de cierto modo de los Estados Unidos y corremos el riesgo, al margen de que elijan o no, que un presidente demócrata pues siga también ese camino, ¿no? ¿Y qué haríamos los europeos si efectivamente nos quedáramos sin el paraguas de seguridad que nos ofrece la OTAN? Tendríamos mucha seguridad pero poca defensa y al final no tendríamos ni seguridad ni defensa, ¿no? Y los problemas son de largo plazo. Leía el otro día un documento de Pepe Borrell que nos decía, no, es que en Europa tenemos no menos de 20 modelos de carros de combate y otros 10 modelos de cazas. Esto no hay modo de coordinarlo, ¿no? Es muy complicado. Por lo tanto, ese proceso, que estoy de acuerdo, es un proceso, va a ser muy largo. Puede durar 20 años, puede durar 30 años. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, pues querido Emilio, un placer, muchas gracias por la invitación y realmente una ponencia magnífica del querido y admirado Charles también, que lo has realmente abordado en su complejidad de una manera excelente, ¿no? Si nos vamos a la cuestión de Estados Unidos y el foco en Asia, en contraposición al foco tradicional de la seguridad internacional en Europa y en Oriente Medio, ¿no? Una cosa es cuál es la preocupación estratégica principal a nivel de una era, ¿no? Y aquí convergimos en pensar que efectivamente el eje de la preocupación se desplaza hacia Asia y se desplaza en particular con esa rivalidad geopolítica y esa digamos, voluntad de China de reemplazar la preeminencia americana en el orden internacional, y esa es la preocupación estratégica que está y que seguirá estando. Pero la preocupación estratégica es
una cosa muy distinta de las amenazas inmediatas al orden internacional. Y las amenazas al orden internacional son cambiantes de una manera rapidísima. Y cuando no es el COVID, pues es la invasión de Ucrania. Y en poco plazo de tiempo de diferencia. Y cuando no sea la invasión de Ucrania, será quizá otra vez la desestabilización en el Sahel o en Oriente Medio. ¿Por qué no? Entonces eso hace que cuando uno se ha puesto en el sistema internacional como garante del orden en primera instancia, porque tiene las capacidades de hacerlo en materia militar, como es el caso, por supuesto, de Estados Unidos, que seguirá siendo el principal actor militar durante mucho tiempo, pero no solo esto, sino que se ha puesto en el centro del orden internacional como garante de las instituciones y los mecanismos de gobernanza internacional como principal potencia con quien todo el mundo tiene que hablar ante cualquier asunto que le preocupe, entonces es muy difícil desacoplarse de según qué regiones. Y todavía más difícil desacoplarse de según qué regiones con las que siempre vas a compartir unos valores, unos mecanismos de funcionamiento de tus instituciones y de tu Estado de Derecho y de la manera como entiendes, ¿no?, lo que tiene que regir el mundo, que es Europa. Entonces ese desacople es a la práctica muy difícil de hacer por esos dos motivos, por valores y por amenazas directas, ¿no? Eso no quita todo lo que decía Charles, que tiene toda la razón, que precisamente como el mundo es más complejo, las amenazas son más cambiantes, son inminentes y se solapan unas a otras, pues Europa debe de responsabilizarse en mucha mayor medida de lo que lo ha hecho en los últimos años, décadas, precisamente porque era el free rider, ¿no?, de la seguridad internacional. Pues eso tiene que cambiar, eso es evidente, ¿no? Pero claro, ¿qué le sucede a Europa cuando se enfrenta a estos debates? Y es el caso de la brújula estratégica, es el caso de la estrategia global de la Unión Europea en el 16, ¿no? Yo creo que lo que le sucede a Europa es que es muy buena en dos componentes de la estrategia de seguridad internacional o de la acción exterior y de sus herramientas, ¿no? ¿En qué dos componentes es muy buena? Pues en los dos primeros de cualquier estrategia de política exterior, que son la identificación de los retos y las amenazas que se derivan de esos retos. Aquí la Unión Europea lo hace de maravilla. Está un poco tarde porque sus procesos son lentos, ¿no?, y le pilla con el pie cambiado en más de una ocasión, pero es muy buena. Ve que la seguridad es plural, que la seguridad es más compleja, ve que el mundo está más contestado, ve toda una serie de términos y además los utiliza de manera muy correcta, que siempre se sitúa en el lado correcto de la historia por lo que se refiere al desarrollo de esos cambios estratégicos, ¿no?, el estado del mundo y las amenazas. Muy bien. Pero es muy mala, acostumbra a ser muy mala en los otros dos componentes de una estrategia, que son los intereses que uno defiende en ese mundo tan convulso, tan difícil, y las capacidades propias para hacer, ¿no?, para dar por buenos esos intereses, para perseguir esos intereses, ¿no? Y aquí es donde no hay documento de la Unión Europea que sobreviva a la prueba del algodón, porque efectivamente, como bien nos decía Charles, en la brújula estratégica sucede algo parecido. Inventamos un nuevo recurso, una nueva capacidad, y después dudamos de su puesta en marcha, ¿no?, y de la voluntad política para hacerlo, ¿no? Y esto es recurrente, ¿eh? Ya en la estrategia de 2003 de Solana pues sucedió algo parecido, y desde la propia gestación de la política exterior de la Unión Europea viene sucediendo eso, ¿no? Y incluso en los 50, ¿no?, con la Comunidad Europea de Defensa, ¿no?, de los franceses, que se encargaron también de no llevar, de liquidar, ¿no? Por lo tanto, es inherente a la integración europea, es inherente a la construcción europea, ¿no? Lo que ha habido, y con eso termino para ese primer comentario, es, creo, un cambio fundamental tras Ucrania. Y es un cambio que toca un elemento fundamental de la brújula estratégica y de la autonomía estratégica en su conjunto, que es el concepto de cultura estratégica, ¿no? Cultura estratégica no viene a ser otra cosa que compartir de manera, en este caso entre los 27, una manera de entender la seguridad internacional y una manera de entender esas amenazas y qué debemos de hacer ante ello. Y la cultura estratégica ha avanzado. Es más conjunta a día de hoy.
Quizá no porque tengamos una visión muy a largo plazo compartida entre los bálticos y los del sur de Europa. Quizá no porque Francia y Alemania tengan maneras de ver el desarrollo de capacidades propias pues, distintas. O quizá no por todos los elementos que han dividido la cultura estratégica tradicionalmente en Europa. Pero sí porque las amenazas son compartidas por los hechos. Entonces ya es un avance. Es, digamos, una externalidad negativa de la guerra de Ucrania, ¿no? Y eso creo que sí ha cambiado, porque hoy en el sur de Europa, que siempre mirábamos y seguimos mirando, pero en primera instancia hacia nuestro vecindario sur como principal foco de atención, y los bálticos y los polacos y demás miraban al este en exclusiva, hoy nosotros vemos que en el este está una buena parte de nuestra inseguridad como europeos, y en el este se ve que en el sur hay muchos de los elementos que comparten con la inseguridad proveniente de Rusia. Ciberataques, desinformación, todos los elementos de seguridad amplia que decías tú, Charles, ¿no? Por lo tanto, si las amenazas o la percepción de esas amenazas es más compartida entre europeos, quizá no lleguemos nunca al final de la historia de la definición conjunta y precisa y acordada y sin fisuras de esa cultura estratégica, pero sí sabremos ante lo que tenemos que enfrentarnos. Entonces aquí es una nota de optimismo que creo que tras Ucrania pues ha ganado un cierto recorrido. Yo ya tengo una pregunta y animo a quienes nos estén siguiendo este seminario que nos envíen cuestiones o comentarios para los ponentes. Vamos a ver, siguiendo con este tema, yo creo, y estoy muy de acuerdo contigo, que la cultura estratégica, lo que comentábamos anteriormente, los datos de encuestas que veíamos, están madurando, y yo creo que es la palabra correcta, está madurando. Era muy ingenua. Heredaba un pacifismo perfectamente comprensible después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y en ese sentido pues está madurando y es muy positiva. Y lo que tú pones encima de la mesa es que compartimos y que del mismo modo que nosotros estamos percibiendo la amenaza del este, y efectivamente eso es así, ellos también perciben las amenazas del sur. Yo esto último me permito dudarlo. No sé si hay simetría. Quisiera pensar que puede ser el caso, más que sea el caso, porque efectivamente el foco ahora está en Ucrania, sin duda. Lo cual es normal, además, ¿no? Pero me gustaría que hubiera más simetría también en el campo de la OTAN, también en la misma OTAN, no solamente en la propia Unión Europea, por ejemplo, sobre los temas de inmigración, que es un tema fundamental para nosotros, a todos los del sur. La frontera del Mediterráneo es una frontera brutal, enorme, muy insegura, muy inestable, y por lo tanto no sé yo en qué medida eso es así. No sé si queréis hacer algún comentario, si no, paso a la pregunta. Charles, sí, rápidamente. Por supuesto. Sí, rápidamente. Acabas de mencionar migración, ¿no? Este es un excelente ejemplo de la superioridad, entre comillas, de la Unión Europea respecto de la OTAN. Es decir, los movimientos migratorios irregulares no se combaten a cañonazos, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace la OTAN? Digamos, se combaten mediante políticas, pues Frontex, Agencia de Fronteras, si es posible, disuasión y prevención de movimientos de flujos migratorios, pero una vez que los migrantes han migrado, es la Unión Europea la que tiene los instrumentos, las capacidades y los fondos para intentar hacerse cargo. Reconozco que no siempre con gran éxito, ¿no? Pero ese es un buen ejemplo de esa división de trabajo a la que se puede aspirar. Segunda cuestión, y escuchando a Paul, me ha venido a la mente Dinamarca. La OTAN saca mucho pecho porque dice, fíjense que los finlandeses y los suecos han solicitado el ingreso en la OTAN, pero Dinamarca, que tenía una situación anómala en el seno de la Unión Europea, con sus opt-outs, ha pedido integrarse plenamente en la política común de seguridad y defensa de la Unión. Es decir, esto apunta quizás a lo que decía Paul, ¿no? Que la cultura estratégica empieza a ser algo comúnmente aceptado por todas nuestras opiniones públicas, y quizás, ojalá, nuestras opiniones públicas sean lo suficientemente sofisticadas como para comprender que algunas cuestiones las soluciona mejor la OTAN y otras las soluciona mejor la OTAN. Sí. Adelante. Sí, muchas gracias. Un poco a raíz de todo este debate que estáis planteando, ¿no? Y la reacción de la Unión Europea ante los retos que vienen del este y ante los que vienen del sur.
siempre hemos dicho que la política exterior de la Unión Europea pues, ha ido regular, ¿no? Es evidente, ¿no? Y que, bueno, la Unión no ha conseguido tener un papel internacional, pero en un ámbito sí, o sea, la política de ampliación sí ha sido muy exitosa, ¿no? Y yo creo que en cierta medida lo que está haciendo la Unión ante la amenaza que viene del este es responder con más ampliación, porque es la respuesta que sale bien, la que, ¿no? Y eso, pues, bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Pero creo que es la respuesta que está dando la Unión Europea, ¿no? Y bueno, yo creo que la presidenta de la Comisión está apostando con fuerza y yo tengo mis dudas sobre que esto pueda producirse a corto plazo, incluso a medio plazo, si queréis entramos más adelante. Pero en cambio hacia el sur no vale la ampliación, ¿no? Y tampoco veo que tengamos un instrumento, ¿no? Que pueda compararse, ¿no? Para estabilizar el sur, ¿no? Y bueno, pues yo os invito a que leáis un artículo que ha publicado Pablo García Verdoy en la revista Política Exterior, que habla sobre las implicaciones para España, ¿no? Y habla pues de cómo se ha ido ampliando la Unión hacia el centro y el este y qué implicaciones tiene para nosotros, ¿no? Y yo creo que eso plantea muchas preguntas que, ¿no? que deberíamos abordar y que tiene que haber, como él dice, un equilibrio entre ampliación y vecindad, ¿no? Y aquí está España, ¿no? El mejor balcón al sur para llamar la atención sobre esos retos, y la política de ampliación tiene que complementarse, ¿no? con una política potente de vecindad, y esto tiene relación, Charles, con lo que decías sobre la inmigración y sobre la cooperación con los estados del sur. Creo que es muy cierto, Charles, querías comentar esto. Sí. Me estoy volviendo muy europeísta hoy. Me está dando un subidón europeísta. Sí, pero sí. Un argumento. Me sorprende. Un argumento adicional. Fijaos, ¿qué podemos? Mi gran preocupación, como la de Paul, seguro que también la de Belén y la tuya, Emilio, es Ucrania, ¿no? Sí. ¿Qué podemos ofrecerle a los ucranianos? Pues paradójicamente no les podemos ofrecer el ingreso en la OTAN, porque automáticamente se aplica el artículo 5 y estamos todos en guerra con Rusia, pasado mañana. Paradójico, ¿no? Porque escuchando la retórica parecería que eso sería la medida obvia. En cambio, sí podemos ofrecerles, vamos a utilizar el lenguaje políticamente correcto, un horizonte europeo. Es decir, no van a ingresar en la Unión Europea en los próximos 2 años. Yo voy a sacar un artículo esta semana en la que abogo por 10 años. Me tacharán obviamente de iluso y de... Pero, de nuevo, a lo que apunto es a lo siguiente. Por ejemplo, a muchos nos preocupa el tema de la corrupción en Ucrania, que no se ha resuelto. Se ha tapado, porque la urgencia es la que es. ¿Qué institución mundial, europea, tiene experiencia en este tema? La Unión. Es decir, la condicionalidad que es capaz de imprimir la Comisión Europea a un futuro Estado miembro de la Unión es algo que solo hacen las instituciones europeas. Los americanos han invertido 56.000 millones de dólares en Ucrania en un año. Si sumamos la aportación europea, estamos en 100.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Yo quiero pensar bien de nuestros amigos y aliados ucranianos. Por supuesto, les doy siempre el beneficio de la duda. Pero, como sabéis, hace no muchas semanas el propio Zelensky tuvo que cesar a algunas personas porque presumiblemente esos dineros no se estaban gastando bien. Entonces, yo sería, siguiendo quizás la línea argumental de Belén, yo sería partidario de dar una respuesta, bueno, ya se la hemos dado parcialmente, pero iniciar las negociaciones cuanto antes. Porque eso es lo único que realmente nos permite inmediatamente aplicar el principio de condicionalidad. Podremos exigir que Ucrania sea una Ucrania democrática, que respete el Estado de Derecho, que respete a las minorías. Ojo, tema que también hemos decidido obviar a corto plazo. Porque creo que es la única manera que tenemos realmente de influir en el futuro de Ucrania, ¿no? Y termino. Yo siempre he sido partidario, Emilio lo sabe muy bien, de la ampliación de los Balcanes occidentales. He pasado mucho tiempo en Albania,
Acabo de volver, por cierto, de Albania y me ha maravillado el progreso que se ha producido en ese país en los últimos años. Fijaros que los Balcanes occidentales están ya rodeados completamente de Estados miembros de la Unión. Es una anomalía geográfica. Por lo tanto, no se trata de expandir, se trata simplemente de absorber una anomalía e integrarla. Estamos hablando de 14, 15 millones de habitantes. Si la Unión Europea no es capaz de absorber a 14 o 15 millones de habitantes, de incorporarles al mercado interior plenamente, parcialmente ya lo están, realmente tenemos un problema muy serio. Es verdad que suscita muchas dudas, inmediatamente surgen las voces de quienes sostienen que esto dificulta muchísimo el proceso de toma de decisiones, no estamos preparados para una unión de 35 miembros y al mismo tiempo es muy poco probable que podamos reformar los tratados, porque hay un bloqueo en las opiniones públicas de muchos países al respecto, ¿no? Se utilizaría con otros fines, habría referéndums que irían en contra de los gobiernos que los convocan, etcétera, etcétera. Es un tema muy conocido. Pero estoy totalmente de acuerdo con Belén. La ampliación de los países de los Balcanes occidentales es fundamental. Tenemos que acelerar esa ampliación. ¿Cómo? Pues haciendo lo que no se hizo con España entre el 79 y el 86, es decir, empezar ya las transferencias, empezar ya a incorporarles al mercado interior, empezar ya, como plantea la nueva comunidad política europea, invitarles a ciertos cónclaves para que empiecen a socializarse en los valores europeos, ¿no? No podemos simplemente mantenerles fuera y luego sorprendernos mucho, como ha ocurrido quizás con Polonia y Hungría, cuando al integrarse no se integran plenamente o se integran con dificultad. Un comentario a lo que acaba de decir. Yo no comparto contigo la idea fundamental de que los sucesivos procesos de ampliación de la Unión Europea lo que han permitido es extender como una mancha de aceite más seguridad, más prosperidad y más libertad. Y ha sido una máquina de generar seguridad, libertad y prosperidad potentísimo. Y se ha dicho muchas veces, bueno, la gran política exterior de la Unión Europea es esa la ampliación. Y eso es un éxito extremadamente relevante, ¿no? Pero voy al comentario que hacía antes Belén. Cada vez que ampliamos, el centro de gravedad de Europa se nos va más al norte y más al este, y nosotros estamos al sur y al oeste. Es decir, progresivamente vamos quedándonos más marginados, más periféricos, más británicos, es decir, menos atlantistas. Atlantistas en términos de seguridad, pero no en otros términos, ¿no? Bueno, y en ese sentido, sí, los Balcanes occidentales, bueno, pues es poca cosa, ya están dentro, como quien dice, pero Ucrania es otra cosa. Y en el momento en que incorporemos Ucrania, ¿por qué no el Cáucaso? Vamos a entrar al Cáucaso inmediatamente. El Cáucaso es otra cosa, es otro problema, son otros vecindarios. Cada vez que tenemos más vecindarios, tenemos también más inseguridad, porque no tenemos capacidad de estabilizar esas fronteras, y cualquier problema que aparezca en esas fronteras, luego tendremos que llamar a la OTAN para que venga a solucionar los temas, ¿no? Quiero decir que sí, estoy de acuerdo contigo, pero con muchos matices. El problema es que la historia no nos espera, ¿no? No. O sea, los Balcanes occidentales, si no les incorporamos, se nos irán a la parte oscura. Los chinos están ahí, sí. Los rusos están en Serbia. Podemos perder los Balcanes occidentales si la ampliación no se produce en los próximos 5 a 10 años, ¿no? Yo creo que los límites, Emilio, están ya bastante claros. Cáucaso fuera, Turquía fuera. Acuérdate, yo era partidario del ingreso en Turquía. Sí, yo no. Tú nunca lo fuiste, yo sí lo fui y ya no lo soy. Sobre todo porque ellos ya no lo son. Entonces, yo creo que ahí el límite está bastante claro. Ucrania es Europa, Ucrania dentro claramente, con una frontera con Rusia que lamentablemente va a ser una trinchera difícilmente salvable durante un par de generaciones. Sí. Y los Balcanes, no hay más que ver el mapa. Es la normalización, es completar lo que ya está en marcha. A mí el artículo de nuestro querido amigo Pablo García Verdoy me ha preocupado, Belén, porque tú y yo somos muy europeístas y no tenemos una visión tan transaccional de lo que es estar en Europa. Es decir, Pablo García Verdoy plantea una cuestión importante. ¿Quién se ha beneficiado de la ampliación al este? Fundamentalmente, Alemania. En términos económicos, Alemania. Mucho más que nosotros, mucho más que Francia, mucho más que Italia. Bueno, so be it, ¿no? Es decir, raro hubiese sido que Portugal y España se hubiesen beneficiado más que Alemania, ¿no? Sí. Es un hecho geográfico, es un hecho histórico.
aquí hay una historia y un bagaje económico, político, cultural, unas redes de transportes que están ahí. Yo creo que esto no debe mermar o disminuir nuestro entusiasmo por la ampliación. Lo que plantea Pablo García Verde en el artículo es la introducción de una especie de mecanismo de compensación, ¿no? Y aquí el problema en relación con el sur es que los que estamos obsesionados por el sur tampoco tenemos muy claro. Por ejemplo, decimos a la OTAN, ocúpese del sur, y la OTAN nos dice, muy bien, pero ¿para hacer qué exactamente? Porque, de nuevo, los problemas del sur no se resuelven a cañonazos. Son problemas de desarrollo, de crecimiento, de un boom demográfico brutal. Sí. Del Seguridad, tema migratorio. Estado. Claro, es 360 grados, ¿no?, de problemas. Y la Unión, que es verdad que está mejor capacitada, lo he dicho antes, yo creo el proyecto Barcelona, osado soy mencionándolo en tu presencia, el proyecto de Barcelona por el cual apostamos mucho, se acabó. Sí, no funcionó. Ha sido sustituido por una Unión para el Mediterráneo que no sirve de gran cosa, sinceramente. Y los países del sur no hemos sido capaces de inventar algo. Claro. Y lo primero es porque es la región menos integrada del mundo. Y entonces la región más integrada del mundo, que somos nosotros, relacionándose con la región menos integrada del mundo, hombre, pues de entrada ya es difícil, ¿no? Menos integrada lo que es el norte, es decir, el sur del Mediterráneo, porque el resto ya han firmado un convenio. Van avanzando. Potentísimo. Sí. No, ya quisiéramos en América Latina. Sin duda. No, lo que yo me refería antes es que, digamos, la percepción de que de las amenazas, cuando converge, de ahí debe de surgir algo nuevo, espero que es la visión optimista, digamos, ¿no? Apuntando lo que decía Belén también, que es la solidaridad en la concepción de las amenazas, ¿no? Es decir, si nosotros ahora somos muy conscientes y hemos dado un buen vuelco en nuestra percepción de lo importante que es Ucrania para la seguridad europea y seguridad internacional, pues yo espero que entonces en ese momento, cuando el momento venga, podamos decir, bueno, pues entonces lo fuimos, ahora la atención debe de centrarse en el sur. Eso es una esperanza más que una realidad, y estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo sí espero que ante una cultura estratégica más compartida, esas lógicas que no son transaccionales, no son de suma cero, sino que son precisamente de común, de suma positiva, pues empiecen a aparecer. Y esto es wishful thinking, ¿no? Que algunos dirían, pero bueno, en fin, es lo que hace una comunidad política hacia el exterior una realidad, ¿no? El problema también lo tenemos en que, a pesar de que la ampliación, ¿no?, y coincido con Belén, es la herramienta por excelencia de política exterior europea y además con el repunte de apoyo, es que entre tanto nos preocupamos para desacreditarla, ¿no? Institucionalmente hablando, políticamente hablando, ¿no? Y aquí entendemos la dificultad de seguir ampliándonos constantemente sin reformar las instituciones, sin reformar los tratados. Todo esto lo entendemos perfectamente. Pero en el momento en que ponemos encima de la mesa una comunidad política europea que no sabemos exactamente cuál es su propósito, si es sustitutivo, si es complementario, si es algo por crear, porque no sabemos exactamente si tendrá unas instituciones detrás, si tendrá unos fondos detrás, si tendrá unos instrumentos detrás. Entonces ya empezamos a desviar la atención, ¿no? Sí. Y los primeros que lo hacemos somos nosotros como europeos, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Pero en cualquier caso está ahí como el nuevo proyecto al que prestar atención, ¿no? Y eso nos dificulta mucho porque los Balcanes occidentales nos dicen, bueno, a ver, ¿aquí de qué se trataba? De un arduo proceso de reformas internas que nosotros, más que menos, hemos ido haciendo según el book, ¿no? Y con los instrumentos establecidos, y por lo tanto llegamos antes, nos hemos reformado antes y tenemos que entrar antes que los que acaban de llegar, léase Ucrania o Moldavia. O se trata de otra cosa, o se trata de darnos un premio de consolación, que es la membresía en la Comunidad Política Europea, ¿no? Claro, y aquí nos ponemos en dificultad. Yo creo que como buenos europeos hemos ido derivando de los temas de seguridad, defensa, capacidades
a la cooperación, la paz liberal, nuestra la interdependencia, no, vamos ampliando, hacemos convenios, etcétera. No, yo creo que el tema del sur merece, y el artículo de Pablo me parece excelente, Pablo García Verdoy, y me comprometo a invitarlo a traerle aquí, ya que tengamos una sesión sobre el sur, porque evidentemente a España nos interesa mucho. No solamente el sur inmediato, sino también el de más atrás, el del África subsahariana, porque creo que es relevante. Pero regresamos a los temas iniciales, porque tengo preguntas relevantes. Y quiero poneros dos, una que me parece muy interesante y la otra está vinculada. La primera es, ante la guerra de Ucrania, ¿qué es lo que no puede hacer la Unión Europea frente a este problema? ¿Cuáles serían nuestras líneas rojas, por así decirlo, ¿no? Y la segunda está muy relacionada, esta es para ti, Charles, directamente. ¿Hasta qué punto el aumento del gasto en defensa de la Unión Europea y el envío de armas a Ucrania está suponiendo una carrera de armamentos que recuerde a la de la Primera Guerra Mundial y cuyo desenlace fue la segunda? ¿Están justificadas las críticas de la izquierda a esta locura prebélica? Lo pongo entre comillas, pero no está entre comillas en el texto. Por lo tanto, ¿quién quiere asumir esto? ¿Cuáles son nuestras líneas rojas en el tema de Ucrania, ¿no? ¿Quién quiere...? Silencio. Bueno, perdón, complicado. ya me lanzo, si Venga, queréis. venga, Yo creo que las líneas rojas han sido más bien rosas. En la aproximación occidental en general hacia Ucrania ha ido, o sea, siempre hemos partido de un miedo. ¿Qué tipo de provisión de armamento, qué tipo de ayuda a Ucrania va a ser considerada por Rusia una amenaza directa y por lo tanto un peligro de escalada del conflicto, un peligro de internacionalización o regionalización del conflicto, ¿no? Y eso ha movido siempre a los occidentales en un línea roja minus, ¿no? Es decir, ¿a dónde llegamos en provisión de armamento que no sea considerado para Rusia algo negativo, digamos, algo amenazante y por lo tanto ponga en marcha una escalada mucho mayor? Pero no ha dejado de ser líneas rosas, en el sentido de que cada vez que ha habido una evidencia sobre el terreno, hemos ido dando mayor capacidades de defensa en primera instancia y después capacidades ofensivas también a Ucrania, ¿no? Y por lo tanto hemos ido sorteando esas líneas, ¿no? Cosa muy distinta, valga decirlo, de la guerra de Siria, donde nos marcamos los occidentales, en Estados Unidos en particular, una línea roja absoluta que era el uso de armas químicas. Se utilizaron y no pasó nada, no hubo respuesta. Bueno, pues aquí algo ha ido cambiando. Claro, el problema de esto es que tiene una consecuencia, y es que siempre hemos ido, occidentales, un paso por detrás de las necesidades sobre el terreno. Y aquí los ucranianos, con razón, dicen si el objetivo estratégico, el objetivo de Europa y de Estados Unidos es que ganemos la guerra, no podemos ir un paso por detrás de los rusos. Tenemos que ir a la par, en el peor de los casos, o por delante, en el mejor de los casos, ¿no? Y entonces seguimos en ese debate que ahora se resume en los F-16, como antes se resumió en los Leopard, ¿no? Y anteriormente en otros mecanismos, ¿no? O el largo alcance, ¿no? Las armas de largo alcance. Y no salimos de ese debate todavía, ¿no? Todavía no salimos. Chas, como sé que quieres intervenir sobre esto, una pregunta. Hablando de líneas rojas, ¿crees tú que la escalada nuclear sería línea roja para China? Porque eso sería una gran garantía para todos nosotros. Venga. Bueno, la Unión Europea no tiene líneas rojas, es la OTAN la que tiene líneas rojas. La Unión Europea está aportando ayuda humanitaria. Por cierto, España está educando a 40.000 niños ucranianos, que es el cuarto contingente más grande de niños ucranianos que están siendo educados fuera de su país. Está aportando mucho dinero para el sostenimiento económico de Ucrania. Por cierto, esto plantea el interesante debate sobre la reconstrucción, porque la reconstrucción de Irak fue un desastre. El relato americano es: nosotros pagamos la guerra y ustedes pagan la reconstrucción. Bueno, pues ya veremos exactamente cómo funciona eso. Por eso, de nuevo, la ampliación puede ser la mejor manera de contribuir a la reconstrucción. Líneas rojas OTAN, uso de las tropas. Es decir, la línea roja que la OTAN no puede cruzar es presencia de tropas OTAN, de países OTAN, en territorio ucraniano, que obviamente pasarían a ser inmediatamente objetivos militares de los rusos, y ahí la escalada ya es
inmediata, ¿no? Incluso la presencia, por cierto, de voluntarios ya es problemática, ¿no? Hay varios miles de voluntarios de todo el mundo que están ahí. 8 británicos han fallecido, bastantes norteamericanos, canadienses, en fin. Pero aquí yo quería plantear un tema que va un poquito más allá de este debate, pero está muy directamente relacionado. Dicho muy brutalmente, nosotros ponemos los medios y los ucranianos ponen los muertos. Y aquí en términos económicos diríamos que hay un problema de moral hazard. Es decir, por ejemplo, si Zelensky nos dice, que de hecho es la posición oficial ucraniana, no nos conformamos con volver a las fronteras del 24 de febrero del 2022, queremos recuperar el Donbass y queremos recuperar Crimea. Esa es la posición oficial ucraniana. ¿Nosotros tenemos que apoyar eso? Podemos evitar apoyar eso, que es dejar de ayudar más allá de un cierto punto. Pero claro, eso inmediatamente daría lugar a la ruptura de la alianza muy, muy estrecha que tenemos ahora mismo con Zelensky. Por cierto, ¿qué pasa si Zelensky es derribado, sustituido por otros, etcétera? No tenemos mucho control sobre lo que está ocurriendo sobre el terreno con estas cantidades de dinero absolutamente ingentes, ¿no? Y estamos, por lo tanto, en un proxy war muy peculiar. Es decir, nosotros decimos que no estamos en guerra con Rusia, que estamos apoyando a Ucrania a defenderse de una invasión ilegítima, ilegal e injustificada. Y eso es correcto. Pero como decía Paul, también es evidente que estamos investidos en este conflicto, no solamente porque estamos defendiendo a Ucrania, sino porque vemos en Rusia a un actor violento, impredecible, que apoya el irredentismo y que seguirá actuando de esta manera con absoluto desprecio por el derecho internacional en otras partes de la geografía europea, ¿no? Y este es un dilema que no está resuelto. Totalmente de acuerdo, no está resuelto. La escalada continúa, estamos ya en los F-16 o en los F-18. Y el tema nuclear, bueno, nuestro análisis, compartido con otros muchos, es básicamente hay 2 tipos de armas nucleares. Armas tácticas nucleares que se pueden utilizar en entornos urbanos o en entornos, o digamos, en el campo de batalla, ¿no? Utilizarlo en un entorno urbano, pensamos, creo todos, que es tal barbaridad que ni siquiera Putin se atrevería a hacerlo. En cambio, no cabe descartar por completo que en una situación de inferioridad de condiciones pudiera utilizar armas tácticas nucleares sobre el campo de batalla, aunque esto ni sería muy eficaz militarmente e incluso podría ser contraproducente porque por motivos meteorológicos, etcétera, podría terminar afectando a las tropas rusas. Por eso, básicamente, en nuestros análisis estamos descartando el uso de armas nucleares, pero una de sus consecuencias, sin duda, sería que China se apartaría completamente de Rusia. De hecho, nosotros hemos visto una evolución muy interesante en relación con China, incluso en la Embajada de China en Madrid. En febrero, como sabéis, los rusos y los chinos dijeron hemos firmado un acuerdo permanente, duradero para toda la vida, pero el embajador chino en Madrid, que me voy a meter en un problema diplomático, nos dijo que no nos lo tomáramos en serio. Es decir, de la misma manera que a Estados Unidos no le interesa esta guerra porque le desvía de su foco de atención en Asia-Pacífico, a China tampoco le interesa esta guerra, porque no degrada básicamente a Estados Unidos, su principal rival. Es más, la industria armamentística americana está funcionando a pleno rendimiento. En cambio, sí degrada a Rusia y en general degrada el sistema internacional basado en reglas, tiene consecuencias económicas negativas para casi todo el mundo. Es verdad que China está comprando energía rusa más barata, pero a los chinos en última instancia no les interesa este conflicto. Los chinos están muy sorprendidos, por cierto. Esta es otra cosa que percibimos. Los chinos tienden a subestimar a Occidente, piensan que Occidente es decadente, que no tenemos ni media bofetada, por decirlo coloquialmente. Están muy sorprendidos de nuestro nivel de apoyo y sobre todo del nivel de apoyo de los europeos. La participación de Estados Unidos quizás se la esperaban, pero el apoyo unánime de Europa es algo que les ha cogido totalmente por sorpresa. ¿Quieres intervenir? Sí, bueno, muy brevemente, porque he encontrado que me pedías antes sobre Alemania, el apoyo de los alemanes al desarrollo de una política europea de seguridad y defensa, y es el 84%, ¿no?
Y luego sobre esa respuesta... Francia, en cambio, más bajo. Bueno, es que 84 yo creo que debe ser de los Más altos. y después hay otro dato también que es muy interesante sobre el nivel de satisfacción de los europeos con la presencia de Europa, con la reacción europea ante la guerra de Ucrania. Y también hay un apoyo muy mayoritario, del 74%. Y ahí es muy interesante también ver dónde hay más apoyo y dónde hay menos. Uno pensaría que en el este y bueno, en determinados estados fronterizos y toda la región hay más y menos, pero no es evidente para nada. En realidad hay una correlación con el Producto Interior Bruto, ¿no? O sea, mayor riqueza, mayor apoyo a la política europea en Ucrania, ¿no? Habría que ver ahí la energía, los costes de energía y cómo está afectando a la opinión, a la población, ¿no? Oye, una última, casi una última, sí, porque nos quedan pocos minutos. Una pregunta que me parece que es Perdón, sobre interesante. rearme, ha preguntado a alguien la carrera de armamentos. Bueno, Sí, la doy por contestada. Sí, Es decir, sí. basta ver las dificultades enormes que tenemos los europeos para abastecer a los ucranianos, no ya de Leopards y de otras armas, sino incluso de municiones, porque están acabándose ya incluso las reservas de municiones, para entender que realmente hemos invertido muy poco en defensa, todos nosotros, durante muchísimos años, sobre todo como resultado de la gran recesión del 2008. En España cortamos la grasa, cortamos el músculo, empezamos a cortar el hueso. Las Fuerzas Armadas españolas estaban en una situación dramática y tendría que producirse un aumento muy sostenido en el tiempo para volver a estar en una situación mínimamente aceptable. Por lo tanto, la idea de que la guerra es algo que fomenta los peores instintos armamentistas no sé, del complejo militar industrial, en el caso europeo sencillamente no se sostiene. Una pregunta que me parece interesante, sobre la disuasión por una parte y lo que podríamos llamar la multipolaridad del mundo. El hecho de que hay demasiados actores. Dice, ¿no cree que la disuasión estaba bien para el siglo XX en la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Europea, pero ahora supone tentar al diablo porque hay demasiados actores poco sensatos, Irán, Corea del Sur, aparte de Putin y China, y que todo esto nos deja a un paso de la guerra nuclear? Es decir, ¿qué sentido tiene, por reinterpretar la pregunta, ¿no?, la disuasión en escenarios multipolares? ¿Disuades a quién, contra quién y frente a quién? Es un juego de, digamos, de geometría variable, por así decirlo, ¿no? Eso está muy bien visto. Paul ha escrito además y ha hablado sobre esto. Está muy bien visto. Es decir, la disuasión en el mundo de la Guerra Fría bipolar era relativamente sencillo, porque tenías MAD, ¿no? Mutually Assured Destruction. Y básicamente eran dos potencias. Es verdad que tenían aliados, pero eran dos potencias. En un mundo en el cual hay, creo que 11 países que tienen armas nucleares en total, incluyendo Israel, y un mundo cada vez más multipolar, donde el enfrentamiento entre polos se va acentuando, y Ucrania es simplemente un ejemplo de ello, la disuasión va a ser cada vez más difícil. Y yo añadiría otra cuestión. Tenemos un orden cada vez más multipolar, con unas instituciones multilaterales cada vez más ineficaces. Sí. Por cierto, las referencias a las Naciones Unidas en el texto de la brújula estratégica, reiteradas, apasionadas y tal, es una de esas cosas que a muchos lectores les hará pensar, bueno, estos señores nos están tomando un poquito el pelo. Sí. Y esto es muy interesante la pregunta, realmente. Daría para un estudio en mucha profundidad. Claro, muchos argumentan que el mundo multipolar es inherentemente inseguro, ¿no? Primero porque hay más riesgo de accidentes, ¿no? Y las relaciones son tan fluidas que, bueno, en cualquier momento se pueden malinterpretar, puede haber entonces pues una confrontación entre potencias secundarias o primarias. Es decir, el mundo es más complejo por el hecho de ser multipolar y, en cambio, la disuasión y el Mutual Assured Destruction en el mundo bipolar es la garantía de la seguridad internacional. Pero esto es una lectura muy realista de lo que es el estado del mundo, ¿no? y la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que como europeos debemos de hacer un esfuerzo para devolver el sentido de la estabilidad en el orden internacional en las normas y las instituciones. Porque si algo sabemos es que precisamente cuando hay una confrontación en términos propios de seguridad o defensa únicamente,
Esto en la escuela realista puede llegar a una gran estabilidad, bipolaridad de la Guerra Fría, a pesar de los conflictos, digamos, adyacentes, o una gran desestabilidad y un gran peligro también. Lo único que ha garantizado la estabilidad en el orden internacional ha sido las reglas compartidas y las instituciones multilaterales hechas y respetadas y eficaces. Entonces, yo creo que para defender un orden otra vez ordenado, es mejor la receta de la cooperación y de las normas y reformarlas si es necesario y hacerlas más inclusivas, que es lo que nos pide China, que es lo que nos piden muchos otros actores en el ámbito internacional, derivada de esa multipolaridad, que no volver a las recetas de la Guerra Fría como garante de la estabilidad. Al final, muchas veces comentamos, ni los 1.400 millones de chinos, ni los otros tantos de indios, ni los otros tantos de africanos subsaharianos van a desaparecer, y por lo tanto hacemos un mundo donde tengan sitio y un nivel razonable de prosperidad, pues estaremos en serios problemas. Hay una estadística terrible, Emilio. La OTAN representa solo el 12% de la población mundial, claro, y el 15% del territorio geográfico. Claro, y Europa, como sabemos, el 6 o el 7%. No sé si queréis decir una última frase de un minuto, y si no, sí, ¿tú quieres decir una última frase, un minuto? Bueno, pensé que era una invitación, no una pregunta. Pero sí, encantada. Bueno, yo para terminar reiteraría algo que ha mencionado Charles y que es la idea de complementariedad, ¿no? Yo creo que es lo que hemos aprendido aquí, la necesidad de esa, ¿no? Quiero decir aquí en los últimos tiempos la necesidad de la OTAN, que ha salido reforzada de todo eso, pero también la necesidad de que la Unión Europea supere esa presencia como en los márgenes de la gestión de crisis y asuma un papel mayor en su propia defensa. Y aquí quisiera recordar algo que también ha mencionado Paul antes, que es esa inicial Comunidad Europea de Defensa en los años 50, ¿no? que se planteó porque en aquel momento, que era también pues, un momento de amenaza, ¿no? de un mundo más difícil, los Estados Unidos apoyaron por completo la idea de una Comunidad Europea de Defensa, porque ellos pensaban que sería un modo de que los europeos nos implicásemos en mayor medida en nuestra propia defensa. Y tanto es así que el secretario de Estado dijo en público que si los europeos tumbaban aquel tratado de la Comunidad Europea de Defensa, ellos reconsiderarían su presencia en Europa, refiriéndose a la OTAN, ¿no? Tal fue su apoyo. Ellos, en aquellos años difíciles, creyeron en que había una complementariedad, ¿no? Y yo recuerdo eso ahora y pienso que sigue siendo la solución. Sin olvidar que quien liquidó aquello fue Francia. Por supuesto, y los americanos se enfadaron muchísimo. Adelante, ¿algún comentario? Yo muy brevemente, y apoyándome en lo que decía Belén, ¿no? Los Estados Unidos no quieren una Europa débil y dividida, porque entonces eso les va a amarrar a Europa. Van a verse obligados a intervenir constantemente para defender el territorio europeo cuando nosotros no seamos capaces de hacerlo. Por lo tanto, paradójicamente, a los Estados Unidos esto de la autonomía estratégica en realidad no les parecía mal, con tal de que eso diera lugar a una mayor fortaleza, a una mayor credibilidad y a una mayor eficacia del gasto militar europeo. Y yo creo que vamos hacia eso. Pero, por último, las encuestas también demuestran que si a un español se le dice ¿quiere usted gastar más en defensa? Si se le viste la pregunta en términos europeos, la respuesta va a ser siempre más favorable. ¿Usted quiere invertir más en términos militares para que España haga una mayor contribución a la OTAN? Eso no estoy muy seguro. ¿Usted quiere que España invierta más en defensa para contribuir de manera más eficaz a la defensa europea? Encantado será. Sí, señor. Y totalmente de acuerdo. Los americanos, con cierta condescendencia a veces, dicen que es mejor unos europeos que se opongan a la visión de Estados Unidos, pero que tengan una visión, que no unos europeos que estén, digamos, perdidos en la reflexión estratégica, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que distinguir en los grandes avances que se han hecho en el corto plazo a nivel europeo tras la guerra de Ucrania. Era impensable utilizar el Fondo de Defensa Europeo para mandar armamento bajo presupuesto comunitario a un país en conflicto, y eso se ha hecho. Eran impensables los paquetes de sanciones, 9 hasta ahora, ya estamos en el 10º debatiéndolo. Era impensable que Ucrania
pudiese ser candidato, ¿no? O se le diese la oportunidad de ser candidato a la Unión Europea. Por lo tanto, en el corto plazo se han hecho cosas y se han hecho bien. Ahora, eso no quita que en el largo plazo sigamos teniendo un poco los debates de siempre, que es si construimos más autonomía estratégica, si somos capaces de ser un actor internacional y demás. Bueno, pues la visión optimista diría que el largo plazo se construye con los cortos plazos, ¿no? Entonces diríamos de un camino, y la negativa, ¿no? Que es la que acostumbramos como think tanqueros que somos a poner por delante siempre, es que se necesita esa voluntad política para avanzar, pero... Pues muchas gracias, Paul, gracias Belén y gracias Charles, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, gracias por acompañarnos. Volveremos el día 15 de marzo, para hablar de energía, de transición energética, una cuestión que sin duda ya era imperiosa antes de la guerra de Ucrania. Debemos descarbonizar nuestras sociedades para combatir el deterioro climático, pero una cuestión sin duda muy agudizada por la guerra que nos impele a romper la dependencia de los petroestados, como es el caso de Rusia, una dependencia que acaba chantajeándonos, lo que no deja sin duda de tener consecuencias muy negativas. Lo veremos pues el día 15. Hasta entonces, y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros también. Muchas gracias.